exitosa, la voz de los que no tienen voz, y estamos conectados vía Zoom con el doctor Víctor Suárez. Él es, como ustedes saben, director del Instituto Nacional de Salud. Doctor Suárez, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Nicolás? Mucho gusto. Tenemos tema hoy día, doctor, porque primero está digamos, el reconocimiento de que estamos ya, de hecho, ante una cuarta ola, ¿no? Por el aumento de casos. Yo creo que vale la pena recordar cómo se han multiplicado los casos en los últimos días para que la gente tome conciencia de lo que estamos hablando. Sí, así es. El tema del aumento de casos de COVID evidentemente nos preocupa y tenemos que estar atentos al comportamiento de la epidemia. Recordemos que después de la tercera ola, que llegó a valores históricos el número de casos, pero sin embargo no hubo un número de muertes tan importante como sí lo hubo en la primera y segunda ola. Después vino una pausa, entre comillas, en la cual llegamos a valores bastante bajos del número de casos. La transmisión se redujo significativamente en el país, a pesar de que estaba circulando un nuevo sublinaje del Omicron, que era la BA2, ¿no? Recordemos que la tercera ola fue causada por el linaje descendiente BA1 de Omicron. Bajaron los casos a pesar de que estaba BA2 circulando. Y luego, alrededor de la Semana Santa aproximadamente, ingresó al país un nuevo linaje descendiente de Omicron que se le conocía como la BA2.12.1. Y empezó a observarse un ligero incremento de los casos que fue progresivamente avanzando, sobre todo en Lima. En Lima Centro, luego se extendió a Lima Sur. En números, doctor Suárez, ¿de qué estamos hablando? Porque había un reporte diario de casos. ¿De cuánto a cuánto empezamos a pasar? Mira, del punto más bajo hemos tenido 1.800 casos por semana. Actualmente estamos en alrededor de 11.000 casos por semana. O sea, casi se ha, digamos, multiplicado por 5, por 6 el número de casos que teníamos en su punto más bajo, ¿no? Y esto, como te decía, a causa de los nuevos linajes descendientes que están ingresando al país. Lo último que ha ingresado, más o menos en la quincena de mayo, es BA4 y BA5. Exitosa. Que reflejan un poco lo que está ocurriendo en el mundo. En el mundo lo más frecuente ahorita es la BA2 12.1, pero está rápidamente emergiendo BA4 y BA5 y se estima que en las próximas semanas estos dos sublinajes desplacen a la 12.1 y esto a su vez está asociado con el incremento de casos en varios países. De hecho, lo que está sucediendo en Perú no es un hecho aislado, en la región de las Américas también hay un aumento de casos, en Brasil, en Argentina, en Uruguay, en Colombia, en Chile. Chile es el que tiene mayor pico en este momento. En todos ellos el aumento de casos se está dando al igual que aquí en el Perú. Ahora, por lo que hemos entendido, estas variantes de Omicron son menos agresivas, o sea, no desde el punto de vista que si bien son muy contagiosas, no son igual que dañinas que fue en determinado momento la Delta, ¿no es cierto? Pero por el otro lado nos agarra vacunados, lo cual nos protege, sobre todo a la gente mayor, a la gente vulnerable, etcétera, de hacer las peores formas de la enfermedad, porque no han aumentado los casos de hospitalización, ¿no? Así es. Si comparamos Omicron en general contra lo que es Lambda o Delta, que fueron las anteriores variantes, esta es menos agresiva, ¿no? Produce menos hospitalizaciones, menos muertes, pero eso también está relacionado con la vacunación, como bien dices. Y entonces es importante tener la tercera y la cuarta dosis, si es que ya nos toca, ¿no? Tenemos un poco más de 20 puntos porcentuales de diferencia entre los que han recibido tercera dosis y los que han recibido segunda dosis. Entonces hay como un 20% de la población que todavía no ha recibido tercera dosis y que necesitamos que se acerquen a los establecimientos de salud, a los vacunatorios, para ponerse esta tercera dosis. Y los que ya recibieron tercera dosis y ya cumplen para recibir la cuarta, y de igual manera, acercarse para recibir la cuarta dosis. Esto porque la inmunidad, como sabemos, sobre todo con Omicron, puede ir bajando en el tiempo, puede ir disminuyendo. Se mantiene todavía alto, valor del 70%, más o menos la efectividad, pero puede ir disminuyendo, sobre todo en personas mayores y en inmunocomprometidos, por lo cual en ellos es una prioridad el aplicar la cuarta dosis de la vacuna. Estamos en más o menos un 16% de cobertura actualmente, por lo cual ante este incremento de casos que tenemos en este momento, si queremos evitar hospitalizaciones y defunciones, debemos completar nuestros esquemas de vacunación. Ahora, eso es uno. Y la otra recomendación que usted haría, ¿cuál es? Uno, hay que vacunarse, ¿no es cierto? O sea,
Cuanto más vacunados estemos, mejor. Pero lo segundo es el tema del uso de la mascarilla. O sea, lo que nos está pasando es que ya la gente tiró la mascarilla, literalmente, ¿no? O sea, cada vez menos se usa, incluso pasan cosas absurdas. Te piden mascarilla para entrar a un lugar, pero entras y te la quitas, ¿no? O sea, ¿qué recomendación daría Víctor? Definitivamente el uso de las mascarillas. Puede todavía causar disconfort a algunas personas probablemente, pero es un elemento importante para protegernos contra el COVID y también contra otros virus respiratorios. Recordemos que estamos en el invierno y aumenta la incidencia de influenza, de sincicial respiratorio y otros virus respiratorios más, y la mascarilla nos protege de eso. Entonces, el usar una KN95 o una doble mascarilla, una quirúrgica y encima una de tela, son importantísimos. Y recordemos que tiene que cubrirnos nariz y boca, ¿no? A veces cometemos el error de solamente cubrir boca y nos olvidamos que la nariz es fundamental. Y al ponernos la mascarilla, debe haber un buen ajuste alrededor de la nariz y todo el rostro para poder asegurar una buena protección. Si bien es cierto, se ha levantado la restricción para uso de mascarilla en espacios abiertos, esto no evita que lo usemos en espacios cerrados y en espacios abiertos eventualmente cuando estamos en aglomeraciones, estamos en un concierto, en una reunión masiva, debemos usar mascarilla por más que sea un espacio abierto, ¿no? Esa es una de las mejores medidas de protección y que creo que está evitando que también el aumento de casos sea tan rápido como está ocurriendo en otros países en este momento. Ahora, sobre el otro tema, sobre el tema de la viruela del mono. Es decir, esto causó en un primer momento hasta pánico en alguna gente, ¿no? Pero cuán contagioso es, cuán peligroso puede ser, quiénes son las personas, cómo se contagia, quiénes son las personas que podrían verse afectadas por esta viruela del mono. Sí, la viruela del mono es, como ustedes saben, una enfermedad que se originó en África, en algunos países de la región africana, en la cual este virus se transmite básicamente entre roedores y ocasionalmente infecta a monos y a seres humanos. Y luego se ha extendido a países no endémicos, como se dice, que son básicamente Europa, América del Norte y ahora recientemente Sudamérica, ¿no? También aquí ya en Colombia, en Argentina, en Brasil, en Chile ya tenemos casos de viruela del mono. Y en Perú tenemos uno, ¿no? Y ahora ya tenemos aquí en el Perú. Aquí en el Perú tenemos uno, es el primer caso que hemos detectado este fin de semana. Y entonces lo que tenemos que hacer es tomar todas las precauciones necesarias para evitar el contagio. La viruela del mono se contagia básicamente por contacto cercano, que puede ser un contacto físico, ¿no? Con la piel o con las secreciones, o incluso se describe que también si tengo un contacto cercano, prolongado con una persona, por la vía aérea también se podría transmitir. Entonces, lo que se ha descrito en Europa y en Estados Unidos mayormente es que la mayoría de los casos, no todos, pero la mayoría, se han transmitido por contacto sexual, ¿no? Entonces, no es que sea una enfermedad propiamente de transmisión sexual porque el virus esté en secreciones vaginales o semen, pero sí, al tener contacto físico durante la relación sexual, puede haber esta transmisión. Entonces, lo que necesitamos es identificar tempranamente estas lesiones y que las personas se acerquen lo más pronto posible a un establecimiento de salud para recibir la atención necesaria. Víctor, ¿qué señales? Tú acabas de decir lesiones, o sea, ¿cómo puedes sospechar si tienes la viruela del mono? Sí, la viruela del mono es un cuadro que empieza con fiebre. Es una persona que va a tener fiebre, malestar general, van a aparecer adenopatías que le llamamos, o sea, ganglios que van a estar en el cuello o en las axilas o en las ingles, ¿no? Como bolitas inflamadas, dolorosas, y inmediatamente luego van a empezar a aparecer lesiones en la piel. Primero como máculas o pápulas, que son pequeñas lesiones elevadas, eritematosas, y que rápidamente se convierten en la lesión clásica que son las vesículas, ¿no? Como un poco parecida a lo que es la varicela, ¿no? Son un poco más grandes, más pegadas a la piel, digamos, pero son vesículas que luego se llenan de un contenido purulento y posteriormente evolucionan a costras, ¿no? Esto puede durar hasta 2 semanas aproximadamente, pero desde el momento en que el paciente empieza a tener fiebre hasta que llega a la etapa de costras, puede estar infectando a otras personas por contacto directo.
¿no? Entonces, si vemos a una persona que ha tenido malestar general, fiebre y estas lesiones vesiculosas, debemos orientarlo para que busque atención, sea a través de un establecimiento de salud o llamando también al 113 del teléfono del Ministerio de Salud para solicitar apoyo o solicitar una evaluación, O sea, y lo más rápido posible ser atendido. o sea, fiebre, inflamación en los ganglios y, digamos, problemas en Las la lesiones, piel, ¿no es cierto? Así es. Una especie de Así es. erupción en la piel. Ahora, ¿mata la viruela del mono? O sea, ¿cuán agresivo es en términos Sí. de mortalidad? ¿Cuál es el Sí, riesgo que si te contagias te mate esta viruela? Ahí tenemos dos escenarios. Uno en África, en donde esta viruela puede causar una mortalidad entre 1 a 10% de los casos, dependiendo un poco del grupo, de subgrupo del virus que esté circulando, ¿no? Varía un poco en lo que es el Congo, de lo que es África Occidental. Pero se asume que la mortalidad podría ser entre 1 a 10%. El otro escenario, el escenario 2, que es en los países no endémicos, Europa, Norteamérica y ahora nosotros también, se ha reportado un incremento en las hospitalizaciones alrededor de un 10% o un poco menos, pero no se han reportado fallecidos hasta la fecha, a pesar que hay más de 4.000 casos. Sin embargo, eso no debe hacernos confiar. De todas maneras, la viruela del mono tiene la potencialidad de causar enfermedad severa y muerte, ¿no? Si no se ha dado hasta ahora, en buena hora, pero igual no nos descuidemos y tratamos de evitar que este sea un virus que se difunda en toda la comunidad, se transmita ampliamente, cuando en este momento todavía podemos controlarlo. Si identificamos tempranamente los casos, podemos evitar los demás en este caso, contactos, Víctor, los casos secundarios. en este caso se ha logrado hacer el cerco epidemiológico, es decir, saber esta persona que ya apareció infectada, con quienes ha estado en contacto, quiénes podrían estar en riesgo, y eso ya está armado. Sí, se ha hecho la investigación epidemiológica con este caso para identificar quiénes han sido sus contactos cercanos y poder a través de ellos rastrear la posibilidad de que hubieran otros casos secundarios también, ¿no? Estamos en esa investigación epidemiológica y en general para la población entendemos que puede ser, pueden tener un poco de temor en notificar estos casos, pensar que puede haber algo de estigma o de pérdida de la confidencialidad, y en eso queremos más bien garantizarle a la población, claro, que sus datos se van a manejar con todo el respeto y la confidencialidad necesarios para que confíen en el sistema de salud y puedan notificar estos casos y nos ayuden a identificar posibles contactos que pudieran también estar haciendo la enfermedad y ayudarlos en el manejo de su enfermedad y también evitar la transmisión a más personas. Ahora, ¿hay para terminar vacuna para la viruela del mono? ¿Va a ser necesaria una vacuna? ¿Aplicarse una vacuna? Existe una vacuna para la viruela del mono, pero como esta enfermedad ha estado restringida a solo unos cuantos países, no hay una producción masiva. En este momento entendemos que el OMS está trabajando con los productores de la vacuna para poder producir un lote importante y ver cómo distribuirlos a nivel internacional. Pero también coinciden los expertos en que no es necesaria una vacunación masiva, sino eventualmente solo algunos grupos de riesgo, como pueden ser trabajadores de salud, eventualmente que vayan a estar en contacto directo con otros casos, y a los contactos directos de los casos que vayamos identificando para evitar la transmisión, ¿no? Y bueno, también tenemos los mayores de 50, tenemos también el antecedente de habernos vacunado contra la viruela. Recordarás que en el año 80 la viruela fue erradicada del mundo, y hasta antes del 80 todos los que vivíamos antes del año 80 hemos recibido la vacuna contra la viruela. O sea, estamos protegidos. Los expertos estiman que esto nos protege un 85% también contra la viruela del mono. Me parece muy bien, porque yo soy, así como hay, Víctor, los locos antivacunas, yo soy un loco vacuna, yo me vacuno contra todo lo que sea posible. Muchas gracias, Víctor. Muy gentil como siempre por atendernos. Víctor Suárez, director del Instituto Nacional de Salud, ha estado con nosotros.